Capítulo 551. Noroeste de Francia, ciudad de Rouen. Recién de regreso al ayuntamiento, la primera tarea de Banner fue producir avisos sobre el cese de los impuestos de entrada a la ciudad y la eliminación de las cabinas de peaje en las 3 carreteras principales que entran y salen de Rouen. Observó con cierta sorpresa el documento administrativo firmado y sellado por el comisario municipal y se dirigió a su supervisor. Señor Dupin, ¿por qué suspendemos el cobro del impuesto de entrada? Oh, quiero decir, ¿esto no causará tensión financiera al ayuntamiento? Aunque había estudiado carreras afines en la escuela de administración, ante las cuestiones prácticas, reflexionaba instintivamente a partir de la experiencia. El asistente del comisario municipal extendió las manos con impotencia. Es una decisión del barón Bayón. Expresé mi desaprobación, pero insistió en hacerlo, alegando que era una experiencia adquirida en la Escuela de Administración de París, que conduciría a un mejor desarrollo para Rouen. De hecho, el comisionado municipal Bayón también era un graduado reciente de la Escuela de Administración, un aprendiz cuyas notas eran incluso mejores que las de Banner. Además, era muy astuto y, al regresar a Rouen, se dio cuenta de que muchos funcionarios del ayuntamiento habían sido enviados al edificio de enfrente para convertirse en administradores auxiliares. Se propuso informarse sobre las llamadas funciones de administración auxiliar y descubrió que solo recibían un salario básico y no tenían nada importante que hacer. En resumen, fueron desvinculados del centro de poder. Después de mucha reflexión, el barón Bayón identificó rápidamente algo en común entre esas personas. Todos habían expresado su insatisfacción con las nuevas políticas planeadas recientemente por el Palacio de Versalles mientras estaban en la escuela de administración. Inmediatamente comenzó a mitigar los riesgos, implementando rápidamente políticas recomendadas por el Palacio de Versalles, como abolir los impuestos de entrada y los peajes y permitir el ingreso de artesanos de otras regiones. Estas políticas habían sido promovidas por el gabinete durante muchos años, pero habían enfrentado diversas formas de resistencia o demoras por parte de los gobiernos locales, eran fuentes importantes de ingresos locales y nadie quería ver sus ingresos financieros reducidos drásticamente. Pero esta vez fue diferente. Los funcionarios más conservadores y tradicionales habían sido relegados al viejo edificio de enfrente, y sus reemplazos eran funcionarios más jóvenes, más abiertos a nuevas ideas. Debido al limitado número de graduados de la escuela de administración, muchos puestos seguían vacantes. Sin embargo, esto bastó para reducir significativamente la resistencia a las nuevas políticas. Al mismo tiempo, a Bayón también le preocupaba que lo trasladaran a ese viejo edificio al otro lado de la calle, así que rápidamente aprobó estas políticas. Por supuesto, también fue porque esta vez el Palacio de Versalles había asignado más de 200.000 francos a Rouen, y los impuestos recaudados por la recién creada Oficina de Impuestos de Rouen también serían entregados al ayuntamiento. Este dinero era básicamente suficiente para mantener las operaciones del ayuntamiento, por lo que la cancelación de los impuestos de entrada no era inmanejable. Banner entonces recordó los conocimientos que adquirió en la escuela de administración y asintió. Parece que podría aumentar la circulación de mercancías de varios lugares y estimular el comercio. El segundo al mando de la ciudad de Rouen, el señor Dupin, suspiró. He oído que pronto se abolirán incluso los aranceles locales y el sistema de certificación de mercancías. Si eso sucede, el señor Damier probablemente se volverá loco. Damier era el director financiero de Rouen. Dupin entonces alzó las manos. Voy a continuar mis estudios en la escuela de administración el mes que viene. Dejo los asuntos de Rouen en tus manos. Que Jesús bendiga a Rouen. De camino a la oficina, Banner le explicó a su superior. Verá, si todas las ciudades eliminan los impuestos y aranceles de entrada, aunque los productos extranjeros fluirán a Rouen, nuestros productos también podrían venderse más a otros lugares. El impuesto sobre las mercancías aumentaría considerablemente. Ahora que no hay recaudadores de impuestos, ¿estos impuestos se quedarán en Rouen? En las afueras sureste de Rouen. El gerente del taller de espejos Rubí, Chaban, miró por la ventanilla del vagón hacia Breux y se sintió eufórico, y no pudo evitar tararear en voz baja. Ah. Todo irá bien, todo irá bien. Con razón estaba tan contento. En este viaje para entregar mercancías a Breux, solo se topó con un peaje en un pequeño pueblo al otro lado de un recodo del río Sena, lo que le ahorró una cantidad considerable de dinero. Incluso al entrar en la ciudad de Breux, nadie cobró el impuesto de entrada.
Todo el proceso comercial se desarrolló sin contratiempos. Entregó un carro lleno de espejos a la tienda que lo había pedido, pagando solo 4 francos de aranceles y 9 sous de timbres. Debes saber que, en el pasado, por el mismo negocio, tuvo que pagar diversos peajes y un montón de impuestos que sumaban más de 13 francos. Siguiendo esta tendencia, el taller Ruby ganaría casi 50 francos más cada mes. Es más, según ese cliente, incluso las tarifas podrían cancelarse a partir del próximo mes. La vida simplemente estaba llena de esperanza. La sonrisa de Shaban se profundizó, y su suave tarareo se convirtió en un canto a pleno pulmón. Robespierre y Dibord cantan en el café. Ah. ¿Todo irá bien? El compañero de trabajo y el conductor del carruaje se contagiaron de su alegría y se unieron al canto. Todo irá bien, todo irá bien. Esperemos con ilusión los buenos días que vienen. Tras terminar la canción, Shaban no pudo evitar gritar por la ventana. Gracias al gran príncipe heredero. Ah, y al conde Fulco, señor Robespierre. ¡Viva la agencia tributaria! A medida que el carruaje entraba en la ciudad de Rouen, acercándose a la calle Gran Reloj, se pudo escuchar una conmoción más adelante. No, estás tomando demasiado. Claro. No ganamos mucho dinero, ni hablar de pagar impuestos. Vuelve, no nos cobrarás ni un centavo hoy. A medida que el carruaje se acercaba, Shaban finalmente vio con claridad. Varias docenas de vendedores en esa calle se enfrentaban a 4 agentes de impuestos. La calle del Gran Reloj era la zona comercial más concurrida de Rouen y un lugar importante para los impuestos del mercado. Miren a estos tipos, comentó con desdén el compañero de Shaban, cuando los de la oficina de recaudación de impuestos vinieron con palos y látigos a cobrar los impuestos, eran mansos como corderos. Shaban miró las pistolas en los cinturones de los agentes de Hacienda y meneó la cabeza. No se puede ser demasiado cortés con estos comerciantes engañosos, pero los agentes de Hacienda rara vez recurren a la violencia. Ahora la tasa impositiva es mucho más baja que antes. Si me preguntas, se merecen una buena paliza. A ver si siguen negándose a pagar impuestos. Robespierre también estaba siendo demasiado correctivo. En su afán por crear una imagen completamente diferente de la agencia tributaria respecto a la de los anteriores funcionarios, instruyó a sus subordinados a hablar con amabilidad y evitar la violencia en la medida de lo posible. Esto le valió a la oficina de impuestos elogios a nivel nacional, pero al mismo tiempo, algunos astutos empresarios y rufianes ya no les temieron y comenzaron a actuar abiertamente y sin vergüenza. Cuando Shaban finalmente regresó a su taller, antes de que pudiera bajarse, el contador del taller corrió hacia él y le susurró. Gerente, acabo de ver el carruaje de los oficiales de impuestos en la calle Julemán, deberían llegar pronto. Capítulo 552. Shaban frunció el ceño levemente al oír esto y preguntó. ¿Ya está cargado el lote de mercancías que vendimos a Le Havre? Casi terminado, respondió el contable. Pierre lo habría terminado ayer si no se hubiera lesionado. ¿Están todas las cuentas saldadas? No se preocupe, gerente, definitivamente todo está en orden. Bien, asintió Shaban, y luego instruyó. Luego, lleva al inspector de Hacienda a revisar las cuentas primero, intenta retrasarlo lo máximo posible. Mitchell y yo ayudaremos con la carga y luego nos escabullimos por la puerta trasera. Probablemente también habrá agentes de Hacienda bloqueando la puerta trasera. No importa, primero enviaré un carro vacío para alejarlos. Diciendo esto, Shaban hizo un gesto a los trabajadores en el carro. Apúrense, vengan conmigo a cargar la mercancía. Poco después, el cochero que acababa de regresar de Évreux condujo el carruaje fuera de la puerta trasera, y los funcionarios de Hacienda que esperaban allí hicieron sonar sus silbatos y lo persiguieron. Siguiendo de cerca, otro carro completamente cargado de espejos apareció sigilosamente y, confirmando que no había nadie alrededor, giró rápidamente hacia un callejón cercano. Una hora más tarde, algunos agentes de Hacienda abandonaron el taller del espejo Ruby con las manos vacías. Francia implementó actualmente un sistema de impuestos sobre productos básicos, lo que significa que se debe pagar un impuesto cada vez que se vende un lote de productos. Por supuesto, para productos básicos como el tabaco, el alcohol y el té, es posible que se deba pagar el doble. Por lo tanto, los funcionarios de Hacienda deben supervisar de cerca las fábricas y las propiedades en todo momento, y tan pronto como descubren que se están enviando mercancías, tienen que cobrar el impuesto inmediatamente.
Si los funcionarios de Hacienda no se dan cuenta de que las mercancías están siendo transportadas, resulta muy difícil recaudar el impuesto posteriormente. Las fábricas casi siempre llevan libros falsificados, sin dejar rastro de las mercancías transportadas. Como resultado, se desató un juego del gato y el ratón entre los productores y los recaudadores de impuestos. En el pasado, si los recaudadores de impuestos sospechaban que los talleres transportaban mercancías en secreto, incluso torturaban a los trabajadores para sonsacarles la verdad. Al anochecer, el carro de Shaban ya había abandonado la zona de la ciudad de Rouen. Tarareaba una pequeña melodía con una sonrisa. Evadir con éxito el fisco hoy le ha permitido ahorrarse 8 francos en impuestos. Ah, la vida realmente estaba mejorando. Exclamó en su corazón. Palacio de las Tullerías, segundo piso. El jefe de la Dirección General de Impuestos, Fulco, miró a Robespierre a su lado y exhaló, diciendo: Su Excelencia, sugiero equipar a los agentes fiscales con látigos y otorgarles la autoridad para disparar ante la resistencia fiscal violenta. De lo contrario, la situación fiscal para el próximo mes probablemente será, menos que ideal. Joseph, mirando el informe fiscal de enero, también frunció el ceño. Durante el primer mes de recaudación de impuestos por parte de la Oficina de Hacienda, el total nacional fue de tan solo 34 millones de francos. No solo no alcanzó el objetivo previsto de 41 millones de francos, sino que fue incluso inferior a la suma global pagada por la Asociación de Recaudadores de Impuestos. Entonces, ¿cree usted que es la extensa evasión fiscal la que nos ha impedido alcanzar el objetivo fiscal? Me temo que ese es el caso, Su Gracia. Si permitiéramos a los agentes fiscales utilizar medidas más contundentes, ¿podría mejorarse la situación? Creo que podría. Antes de que Fulco pudiera terminar, Robespierre lo interrumpió. Su Gracia está creando un sistema tributario completamente nuevo y, por lo tanto, se ha ganado el respeto y la admiración de las masas. Si reutilizáramos los látigos para recaudar impuestos, ¿qué diferencia habría entre nosotros y los recaudadores de impuestos? Fulco, descontento, lo miró de reojo. La diferencia es que las finanzas del Estado no se derrumbarán por culpa de la desvergüenza y la astucia de la gente humilde. Inspector, su buen corazón no cobrará impuestos. En la Europa occidental moderna temprana, los sistemas tributarios de los países, ya sea en términos de teoría, estructura, uso o principios tributarios, presentaban características distintivas de la época. En cuanto a la teoría tributaria, el sistema tributario inglés seguía los principios medievales de interés común, necesidad común y consentimiento común como principios básicos de la tributación, mientras que la teoría tributaria francesa divergía de la inglesa, en gran medida porque los estados generales franceses renunciaron a sus competencias tributarias, que entonces estaban bajo el control absoluto del rey de Francia. Las diferentes trayectorias de desarrollo de las teorías tributarias en Inglaterra y Francia resultaron en diferencias en la estructura, el uso y los principios tributarios, y fueron estas diferencias las que, a pesar de sus orígenes comunes, las llevaron por caminos separados uno y constituyen una razón importante por la que el sistema tributario inglés fue el primero en modernizarse. Además de estas diferencias, en el período premoderno, la mayoría de los países de Europa occidental se adhirieron a las ideas mercantilistas y de economía política clásica sobre economía e impuestos. El mercantilismo propugnaba que el Estado debía intervenir en el comercio exterior e implementar la protección arancelaria. En vista de esto, los países de Europa occidental pusieron en práctica políticas de protección arancelaria, con la aprobación de las leyes del maíz y las leyes de navegación británicas como claros ejemplos. Si bien las leyes del maíz y las leyes de navegación protegieron en cierta medida a los productores nacionales de grano y a los comerciantes nacionales, no satisfacían las nuevas demandas de la burguesía de un mercado libre tras la Revolución Industrial. Por lo tanto, el gobierno británico posteriormente abolió estas leyes, marcando el fin del mercantilismo y el triunfo del liberalismo. En consecuencia, las ideas de la economía política clásica sobre los impuestos comenzaron a predominar. Entre las figuras clave que representaban el pensamiento fiscal de la economía política clásica se encontraban los ingleses William Petty, Adam Smith y el francés Jean-Baptiste Say, quienes abogaban por la equidad, la certeza, la simplicidad y la economía en la tributación. Además, para satisfacer las demandas de la revolución industrial de un mercado libre, criticaron el mercantilismo y abogaron por el libre comercio y la reforma arancelaria.
Influenciado por las ideas de la economía política clásica sobre tributación entre las décadas de 1840 y 1870, el gobierno británico implementó una serie de reformas arancelarias, reduciendo o aboliendo los aranceles e impuestos especiales sobre diversos bienes. Sin embargo, con la culminación de la revolución industrial en Europa Occidental y la aparición de diversos problemas sociales, las ideas tributarias de la economía política clásica dejaron de satisfacer las nuevas necesidades, impulsando así la modernización de las reformas del sistema tributario en los países de Europa Occidental a finales del siglo XIX y principios del XX. En términos de estructura tributaria, a principios de la Edad Moderna, los países de Europa Occidental dependían de impuestos indirectos como aranceles, impuestos especiales e impuestos a la sal como principal fuente de ingresos. Los impuestos directos como el impuesto sobre la renta, el impuesto territorial y el impuesto a la propiedad no recibían mucha atención. La estructura tributaria de Francia difería de la de Inglaterra, ya que la de Francia se basaba predominantemente en impuestos directos. Con el tiempo, la importancia de los impuestos directos disminuyó gradualmente, mientras que la de los indirectos aumentó. Las estadísticas muestran que, entre 1726 y 1788, la proporción de impuestos directos en el presupuesto nacional francés disminuyó del 44% al 35%, mientras que la de los indirectos aumentó del 50% al 57%. Esta dependencia de los aranceles e impuestos especiales como principales fuentes de impuestos indirectos generó numerosas y onerosas obligaciones tributarias en Europa Occidental. Por lo tanto, la economía política clásica abogó por reformas arancelarias y de impuestos especiales para reducir los tipos impositivos, simplificar el sistema tributario y promover el libre comercio. Como resultado, la proporción de impuestos indirectos disminuyó mientras que la de impuestos directos aumentó gradualmente. Capítulo 553. Joseph continuó. Y cuando el vendedor compra materias primas, también debe obtener un documento que compruebe el precio del proveedor. Hay un nombre para ese tipo de documento. Se llama factura. Cuando una fábrica o tienda emite una factura, debe hacerlo por duplicado. Una copia va al comprador y la otra se conserva. De esta forma, los agentes fiscales pueden conocer fácilmente la situación de las ventas a partir de las facturas retenidas del vendedor y determinar el importe del IVA a pagar, en función del precio de compra correspondiente, que también se puede consultar en sus facturas de compra. La mente de Robespierre corría mientras exclamaba: Su Alteza, ¿qué pasa si el vendedor esconde las copias de sus facturas de venta? Joseph respondió con calma. Los comerciantes deben obtener las facturas en la oficina de Hacienda, y cada una está numerada. Se registran tanto las cantidades como las cantidades obtenidas. Si emiten una factura al comprador, debe conservarse una copia correspondiente. De lo contrario, faltarían números de factura en el libro de facturas, en cuyo caso la oficina de Hacienda podría imponer una multa, seguramente muy superior al IVA. Robespierre asintió al darse cuenta y luego preguntó de inmediato: Su Alteza, entonces, ¿cómo nos aseguramos de que las tiendas o fábricas definitivamente pedirán facturas a los vendedores cuando compren productos? Antes de que Joseph pudiera hablar, Fulco a su lado, con una expresión de ¿no sabes esto?, dijo: Sin una factura de compra, el costo de los insumos se calculará en base al precio más bajo del mercado y la tienda terminará pagando un impuesto al valor agregado extremadamente alto. Incluso, pueden ser penalizados bajo sospecha de contrabando. Los ojos de Robespierre se iluminaron. Tal como dijo Su Alteza, este método impositivo permitirá a los compradores monitorear a los vendedores, y los funcionarios de impuestos solo necesitan verificar los libros de facturas para evitar la evasión fiscal. Estaba hablando cuando de repente vio otro punto ciego y miró a Joseph. Su Alteza, sin embargo, para los compradores finales de bienes, como los agricultores, no hay necesidad de una factura. Por lo tanto, no tienen ningún incentivo para pedirla, y si no piden factura al comprar, el libro de facturas de la tienda no tendrá registro. Has notado un asunto muy importante, asintió Joseph. De hecho, que la gente común no solicite facturas también supone un dolor de cabeza para Hacienda en el siglo XXI. Por ello, muchas empresas declaran menos impuestos de los que les corresponden. Pero fue precisamente por eso que los departamentos tributarios de las generaciones posteriores idearon muchas contramedidas. Podemos usar algunos métodos para animar a la gente a pedir facturas, dijo Joseph con una sonrisa.
Por ejemplo, cuando todos los departamentos y empleados del gobierno presentan declaraciones de gastos, deben basarlas en facturas. No hay reembolso sin factura. Los gastos del gobierno no son una suma pequeña, y los funcionarios gubernamentales que toman la iniciativa al pedir facturas también pueden orientar a la sociedad francesa. En segundo lugar, podemos organizar sorteos de facturas. Cada número de factura utilizado tendrá una oportunidad en el sorteo, que la Oficina de Hacienda anunciará mensualmente. El premio no tiene por qué ser muy elevado. Basta con 3 sous por un franco. La clave es que haya muchos ganadores. Si premiamos a 100.000 ganadores cada mes, con un premio total de entre 10.000 y 20.000 francos, mucha gente se animará a solicitar facturas. La efectividad de las loterías de facturas no fue muy significativa en el siglo XXI, principalmente porque la gente en esa época vivía a un ritmo mucho más rápido y todos eran demasiado perezosos para perder el tiempo y realizar un seguimiento de sus facturas. Pero en el siglo XVIII, el tiempo sobraba. A cambio de una pequeña recompensa, mucha gente estaría dispuesta a fastidiar a los vendedores. Además, conservar las facturas era una de las responsabilidades básicas de una ama de casa de la época. Joseph continuó. Además, la Oficina de Impuestos puede implementar políticas para que la gente común también pueda deducir sus impuestos personales mediante facturas. Cuanto más compran, menos impuestos pagan, lo que también puede estimular el comercio. Por supuesto, hay que fijar un límite, como un máximo de 3 francos por persona al mes, para evitar que los ricos lo utilicen para evadir impuestos. Robespierre y Fulco asintieron repetidamente. Los plebeyos franceses pedían facturas desesperadamente incluso si pudieran ahorrarse solo 3 sous en impuestos, y mucho menos 3 francos. Sin embargo, el príncipe heredero no mostró señales de detenerse. Por último, y lo más importante, es una medida de defensa pública. Necesitamos hacer entender a la gente común la importancia de pedir facturas. No quiero decir que la factura sea una garantía de impuestos nacionales ni nada por el estilo, sino decirles directamente que, al solicitar facturas, pueden evitar que los ricos dueños de fábricas y comerciantes evadan impuestos. Si los ricos evaden muchos impuestos, el gobierno tendrá que subir los tipos impositivos para garantizar la estabilidad fiscal. Entonces, la gente común tendrá que pagar más impuestos. En ese momento, ambos funcionarios fiscales tenían el mismo pensamiento. El príncipe heredero realmente tenía un profundo conocimiento de la naturaleza humana. La gente común solía albergar cierto resentimiento hacia los ricos. Si no fuera por la oportunidad de reducir sus propios impuestos, sino por la de hacer que los ricos pagaran más, sin duda serían muy proactivos al hacerlo. Con semejante serie de medidas, Francia pronto se vería arrastrada a una moda de pedir facturas. Robespierre exclamó con entusiasmo. El plan de Su Alteza para el impuesto al valor agregado es simplemente perfecto. A partir de ahora, los funcionarios de Hacienda solo tendrán que centrarse en las facturas para evitar la mayor parte de la evasión fiscal. Fulco asintió con la cabeza. Y es previsible que se reduzca el número de agentes fiscales necesarios. La Oficina de Hacienda tiene actualmente poco personal. Esto podría solucionar un gran problema. En los días siguientes, Joseph y los altos funcionarios de la Oficina de Hacienda discutieron en detalle el plan de implementación del impuesto sobre el valor agregado y el sistema de facturación, incluyendo más tarde a Dénico, el redactor jefe de Paris Commercial News. A finales de mes, con la publicación en portada del periódico Paris Commercial News, increíble. Te están devorando el bolsillo sin hacer mucho ruido, ¿qué le vamos a hacer? La agencia tributaria anunció con una eficiencia increíble el plan de cambiar del impuesto sobre bienes al impuesto sobre el valor añadido. La Real Casa de la Moneda de París también cooperó plenamente, garantizando que todo el trabajo de impresión de facturas pudiera completarse en un mes. Posteriormente, se formaron largas colas delante de las oficinas de Hacienda en toda Francia, desatando una fiebre por obtener talonarios de facturas. Inesperadamente para Joseph, incluso antes de que entrara en vigor el impuesto sobre el valor añadido, el Tesoro Nacional obtuvo un ingreso sustancial. En menos de medio mes, las oficinas fiscales nacionales recaudaron hasta 3,2 millones de francos simplemente por la tarifa de los libros de facturas. Mientras tanto, el plan inicial de Robespierre de aumentar la formación de los agentes fiscales no se retrasó, y todas las oficinas tributarias impartieron una capacitación de 1 hora y media diaria.
Y, a petición de Joseph, también se invitó a funcionarios de la Oficina de Investigación Oficial a impartir conferencias en las oficinas tributarias ocasionalmente. La parte occidental del mar Báltico. Estrecho de Kattegat. Incluso con solo la mitad de las velas izadas, el acorazado de cuarta clase de la Marina Real de Inglaterra, Polyphemus, todavía se movía a una velocidad impresionante, ayudado por las corrientes oceánicas. Según su velocidad actual, llegarían a su destino, el puerto de Riga, en 3 días. En el comedor de oficiales superiores, Lord Grenville, el ministro de Asuntos Exteriores británico, sonrió al duque de Leech sentado frente a él mientras miraba su plato. No tienes que soportar esta terrible comida después de mañana, te envidio. Capítulo 554. La verdad es que este pescado y estos encurtidos ya están bastante buenos, dijo el duque de Leech con seriedad mientras trinchaba un trozo de carne en su plato. Cuando estaba en el servicio naval, una vez tuve que comer carne salada durante 2 meses seguidos, y no de esta calidad. Había que remojarla en agua durante 2 horas y luego abrirla a martillazos antes de poder morderla. Sacudió el tenedor y añadió. Quizás no estés acostumbrado a comer estas cosas, pero cuando llegues a San Petersburgo, te gustará más. La corte rusa está llena de chefs franceses. Grenville se rió. Por muy desagradable que sea el pueblo francés, nadie puede resistirse a sus chefs. Sobre todo los rusos. El duque de Leech tomó un sorbo de vino y continuó. En su corte, la regla es que el jefe de cocina sea francés. Pues bien, el zar está encantado de confiarles su estómago. Oh, debo decir que tu viaje esta vez probablemente no sea fácil. Sí, estoy preparado para eso, asintió Grenville. Después de todo, parece que la nieta del zar sigue en París. Suspiró y volvió a sonreír. Pero yo también tengo confianza. Y hablando de eso, tu lado también está lleno de desafíos. El duque de Leech terminó el último trozo de pan y se limpió la boca con una servilleta. Este viejo esqueleto mío solo puede calentar la escena para ti, ya que tengo algunos viejos amigos en Viena. Pero al final, les toca a jóvenes como tú firmar el acuerdo. Mientras hablaba, recordó algo y se quejó. ¿Usted y el señor Pi realmente confían en ese holandés? Cuando perdí 300.000 libras esterlinas en el norte de África, esos congresistas me ladraron como perros rabiosos, y ahora nos piden que invirtamos casi 500.000 libras esterlinas aquí. Se inclinó hacia adelante y susurró. ¿Alguna vez has considerado que tal vez tenga algún tipo de trato con los comerciantes de Viena? Existe esa posibilidad, asintió Grenville. Sin embargo, considerando las posibles ganancias, vale la pena correr el riesgo. Además, de esa suma, hay un préstamo de 170.000 libras esterlinas del banco de Ope, y he oído que los tipos de interés son muy bajos. Esa pobre criatura cegada por el odio, murmuró el duque de Leech antes de continuar. Otro problema es que los comerciantes de Viena podrían no estar dispuestos a comprometer su reputación por semejante cantidad de dinero. Es una suma considerable, aclaró el ministro de Asuntos Exteriores. Incluso dividida entre 50 comerciantes, obtendrían ingresos superiores a los que suelen obtener en 2 o 3 años. Lo más importante es que quizás hayas pasado por alto la animosidad de los austríacos hacia Francia. Les encantaría ver al pueblo francés en desgracia. Ah, ¿sí? Pero si no recuerdo mal, Austria fue la impulsora del Tratado Rimms-Saona. Ese maravilloso acuerdo comercial es precisamente la razón. Grenville terminó su almuerzo y se levantó, señalando hacia la puerta. ¿Subimos a cubierta a tomar un poco de aire fresco? Es una buena idea. Esta calidad de luz solar es difícil de encontrar en Londres. Los dos subieron las escaleras que conducían a la cubierta. Grenville continuó. Cuando los austríacos firmaron el tratado, creyeron que con los bajos aranceles prometidos por Francia, su comercio en Francia podría aumentar significativamente. Por supuesto, de hecho lo lograron, con un aumento del 35% en su comercio con Francia el año pasado. Pero al mismo tiempo, las exportaciones de Francia a Austria casi se duplicaron. Y lo que es más importante, el comercio de Francia con otros estados del sur de Alemania que se adhirieron al tratado aumentó aún más. El de Baden se multiplicó por 1,4 y el de Württemberg por 1,2. Estos lugares eran originalmente mercados de Austria. Al final, Austria descubrió que había ganado mucho menos dinero en Francia que los franceses, mientras que el mercado del sur de Alemania favorecía cada vez más los productos franceses.
De hecho, ya hay bastantes comerciantes en Viena que piden la retirada del Tratado Rimsa-Ona o su renegociamiento tras excluir a Francia. El duque de Leech se rió entre dientes. Entonces, ¿dónde encaja el río Sena en el tratado? Quién sabe, quizá traigan a Suiza, sonrió también Grenville. En resumen, confíen en que encontrarán mucho apoyo en Viena. Su única preocupación debería ser mantener la confidencialidad. Tengo una vieja amistad con el presidente de la Cámara de Comercio de Viena, puede estar seguro, dijo el duque de Leers. Una última cosa. ¿De verdad cree que lo que dijo el holandés sucederá? Solo puedo decir que hay una probabilidad muy alta, asintió Grenville. Para ser honesto, Otte entiende perfectamente a Francia y ha calculado el tiempo con mucha precisión. Francia acaba de llevar a cabo una reforma fiscal, lo que significa que su ministro de Finanzas no ha podido conseguir la enorme suma habitual de dinero procedente de los impuestos como en años anteriores. Esto debilitó bastante sus finanzas. Y los nuevos funcionarios de Hacienda carecen de experiencia, lo que solo empeorará su recaudación de impuestos. Me enteré la semana pasada del señor Ardley. Los ingresos fiscales de Francia en enero solo alcanzaron el 83% del objetivo establecido. Pobre señor Ardley, su trabajo es excelente, pero lo van a despedir debido a la renovación del Tratado de Legen, lo cual no me parece justo. Los dos funcionarios británicos pasaron junto a los marineros que los saludaron en la cubierta y llegaron a la proa del barco. Al mismo tiempo, Oppe también señaló el problema más crítico, es decir, la dependencia francesa de su Fondo de Desarrollo Industrial, aclaró Grenville. El duque de Leech miró el mar en calma, perplejo. ¿No es esa simplemente una agencia que utiliza el gobierno francés para inversiones industriales? Sí, asintió Grenville, pero también tiene otro papel importante, que es el de deudor de la nobleza francesa. Los franceses utilizaron esta organización para llevar a cabo la anterior reorganización bancaria, atrayendo una gran cantidad de deuda hacia la inversión industrial. El duque de Leech finalmente se dio cuenta. Entonces, si hay problemas con este fondo, los nobles del Palacio de Versalles se volverán locos. Así es. Oppe mencionó que, si bien el fondo cuenta con un gran capital, la mayor parte está invertida en imitaciones francesas, acero, carbón y otras industrias, con muy poco efectivo disponible. Si sus acciones tienen éxito, las fábricas francesas experimentarán un déficit considerable de fondos, y el Fondo de Desarrollo, como accionista mayoritario, no podrá brindar apoyo financiero. Una vez que estas fábricas quiebren, el fondo sufrirá enormes pérdidas. En 1723, Walpole ordenó la imposición de impuestos al té, el café y el cacao. A medida que el consumo de té y café se popularizaba en Inglaterra, estos impuestos ascendieron a una suma considerable. Entre los impuestos especiales, el mayor ingreso para el gobierno británico provenía del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas. Se estimaba que, en la década de 1730, un tercio de los 4,5 millones de libras esterlinas que recaudaba anualmente provenía de esta fuente. El gobierno británico también gravaba con impuestos los ladrillos, el almidón, el vidrio, la sal, el papel, el jabón, las velas, el cuero, el carbón, el azúcar, el tabaco, la madera, la seda, las barras de hierro e incluso los alimentos y los medios de producción. Capítulo 555. San Petersburgo. En medio de la calle Neva, las risas y la música un tanto bulliciosa del interior del Palacio Aniskov interrumpían el tranquilo crepúsculo. Alexei alzó su copa hacia el joven noble que estaba de pie en la barandilla del balcón, gritando a gritos: «¡Salten ya! Apuesto 100 rublos a que puede superar la pieza. ¿Alguien se atreve a apostar contra mí?» Un noble algo rechoncho se inclinó y susurró: «Conde Bobrinsky, Primakov ya se ha bebido una botella entera. Se va a caer». «No, no has visto su capacidad para el licor», dijo Alexei mientras palmeaba al oso negro que tenía a su lado, que sostenía una taza con sus patas y bebía vorazmente. «Iván, Sergei nunca se ha emborrachado, ¿verdad?» El oso asintió con humanidad antes de tirar la taza, darse la vuelta para apartar al pianista y subirse torpemente a una silla. Levantó sus patas de oso para golpear las teclas del piano, produciendo un ruido caótico. «Sergei, Iván te anima, baila ya». Alexei bebió el licor de su vaso, su mirada se dirigió al hombre de mediana edad y cara alargada que estaba a su lado, e inclinó la cabeza casualmente y dijo: «Apuesto a que 200 rublos a que Primakov no caerá».
Ahora, gracias a las ganancias de la compañía comercial Gemini, había alcanzado la libertad financiera y se había convertido en uno de los principales empresarios de San Petersburgo. 200 rublos era una cantidad trivial para él. 300 rublos. ¿Quién apostará contra mí? Continuó subiendo la apuesta. El hombre de mediana edad y rostro alargado parecía contagiado por su locura, y también bebió de un trago el licor de su copa. Se giró para mirar al joven que se tambaleaba en la barandilla del balcón y aceptó en voz alta. Está bien, apuesto 300 rublos a que caerá. Alexei estaba encantado. Genial. Empecemos, Sergei. ¿Dónde está la música? El músico, al ver su piano ocupado por el oso mascota de Alexei, cogió con impotencia un violín y se apresuró a ir al balcón para empezar a tocar. Primakov siguió la música, cantando en voz alta, mientras bailaba sobre una barandilla que no era más ancha que la palma de la mano. Aunque estaba en el tercer piso, no mostró miedo. Quizá el alcohol le hizo olvidar el miedo. Se tambaleó varias veces, pero milagrosamente recuperó el equilibrio y continuó agitando las extremidades. Todos los nobles en la sala se reunieron a su alrededor, animándolo, y de vez en cuando le pasaban vasos llenos como forma de alentarlo. Al ver al hombre de mediana edad y rostro alargado que observaba nerviosamente a Primakov, Alexei se acercó y dijo: Conde Chicorín, escuché que el británico que llegó recientemente está aquí para discutir un gran asunto. El conde Chicorín era el segundo asistente del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, actualmente encargado de recibir a Lord Grenville. Había bebido bastante ese día y estaba absorto en la apuesta. Asintió inconscientemente. Ah, sí. Hablan de aumentar el volumen comercial y mencionaron algo sobre el desarrollo de Crimea. Eso sí que suena prometedor, dijo Alexei con una sonrisa. Pero debieron haber ofrecido bastantes condiciones para ser tan generosos, ¿no? ¿Qué más podría preocuparles a los británicos? ¿Siempre se trata de subir los aranceles a los productos franceses o reducir el comercio con Francia? Mientras el conde Chicorín hablaba, de repente hizo una pausa, miró a Alexei y le preguntó: ¿por qué de repente preguntas estas cosas? Este último pensó que, por supuesto, era porque el embajador francés en Rusia le había pedido ayuda para reunir información. Desde que Lord Grenville desembarcó en Riga, el embajador francés en Rusia había estado en alerta máxima, intentando averiguar las intenciones británicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y al final, tuvo que seguir las instrucciones originales del príncipe heredero de buscar al conde Bobrinsky cuando se encontrara con dificultades. Alexei dijo con entusiasmo: como hombre de negocios, debo comprender lo más posible la dirección del comercio entre las naciones, para poder ganar dinero, ¿no? Mientras hablaba, el oso negro se coló en el balcón, intentando bailar con Primakov, quien fue tomado por sorpresa y se tambaleó hacia atrás, dando una vuelta con una. Afortunadamente, los sirvientes habían puesto paja debajo del balcón, lo que lo salvó de una caída mortal. Al ver esto, Alexei fingió estar enojado y dijo: a este oso estúpido no se le debería haber permitido beber tanto. Le indicó a su asistente que le entregara una bolsa con 300 rublos al conde Chicorín, quien inmediatamente sonrió. Gracias por su generosidad. Es un animal muy listo, jaja. Después de guardarse el bolso en el bolsillo, sintiéndose obligado, le susurró al oído a Alexei: Conde Chicorín, quizá quiera empezar a hacer preparativos, como probar las rutas de navegación del mar Báltico. ¿Qué quieres decir? Parece que Su Majestad el Zar está bastante interesado en la propuesta inglesa, dijo el asistente del ministro de Asuntos Exteriores aún más suavemente, y ya ha mandado llamar al príncipe Potemkin para que regrese de Asia a San Petersburgo para discutir el asunto. Alexei rápidamente adoptó una expresión de agradecimiento y dijo: me has sido de gran ayuda. Parece que realmente necesito asignar algunos barcos al mar Báltico. El príncipe Potemkin era, en efecto, el canciller de Rusia, y se dedicaba a la construcción de los territorios recién adquiridos en Moldavia, es decir, en el este de Rumanía. Que el zar lo convocara con tanta prisa significaba que los británicos la habían impresionado profundamente. Y, dado que las lealtades políticas de Potemkin tendían a ser pro-británicas, lo más probable es que no rechazara la rama de olivo extendida por los británicos. Al día siguiente, Alexei fue a ver a su hermano, el príncipe heredero Pablo, y le preguntó indirectamente sobre el propósito de la visita de los británicos. Sin embargo, este último tampoco había penetrado en el núcleo de la política rusa. Catalina II no lo favorecía.
Por lo tanto, la información que Alexei obtuvo de él fue incluso menor que la que obtuvo del partido. Poco después, el embajador francés en Rusia convirtió la información de Alexei en un mensaje codificado y envió un mensajero para entregarlo a París con la máxima rapidez. En la costa norte del Mar Negro. Sobre la pradera de Ejú, más de 100 soldados de caballería rusos de élite escoltaban un carruaje resplandeciente que avanzaba a toda velocidad hacia el norte. En el carruaje, Potemkin se reclinó débilmente en su asiento, usando su ojo derecho restante para mirar al secretario del zar que estaba frente a él. Barón Eragovitsky, no hay forasteros aquí, por favor dígame la verdad, ¿qué exactamente quieren los británicos? Su Majestad jamás me llamaría de Yasi para un nuevo acuerdo comercial. A menos que, me eche de menos. Como uno de los muchos amantes de Catalina II y la Hiedra Perenne, le resultó cada vez más difícil recibir el favor de la emperatriz debido al empeoramiento de su salud. Sobre todo porque hizo caso omiso del consejo médico y a principios de año se entregó a un ataque de glotonería que devastó por completo su sistema digestivo. Pero él fantaseaba continuamente con volver a estar junto a la cama del zar, tal como lo había hecho hacía más de una década. Eragovitsky tosió torpemente y luego dijo. La verdad es que Inglaterra sí tiene intención de entablar muchas relaciones comerciales con nosotros, pero por lo que he oído, parece que han mencionado a Polonia. ¿Polonia? Potemkin entrecerró su único ojo y negó con la cabeza. Pero no hay oportunidades en Polonia ahora mismo. Sería difícil para nosotros enfrentarnos a Polonia solos. Después de todo, siempre debemos tener en cuenta al Imperio Otomano y a Persia. Fin del capítulo 555.